Emulsiones. Una emulsión es un sistema heterogéneo constituido por dos o más fases líquidas que no se pueden mezclar, es decir, que sean inmiscibles entre sí, una de las cuales se dispersa a través de la otra en forma de gotas muy pequeñas. Hay una fase dispersa que hace referencia al líquido que se dispersa en pequeñas gotas y también es conocido como fase interna o discontinua. También está la fase dispersante, donde se usa el líquido como medio de dispersión y también es conocido como fase externa o continua. Como ejemplo, está el caso del agua y el aceite. Cuando se coloca aceite en agua se forman pequeñas gotas de aceite en el agua, de modo que el aceite está disperso mientras que el agua es continua. En el caso contrario, si se coloca agua en aceite, el agua está dispersa y el aceite es continuo. El proceso en el cual se realizan las emulsiones se conoce con el nombre de emulsificación. Existen algunos tipos de emulsiones, los cuales son los siguientes: aceite en agua, donde la fase dispersa es el aceite y la fase continua es el agua. Como ejemplo está la leche y la crema. La leche es un producto natural con una estabilidad fortalecida agregada a través de homogenización, proceso que rompe las partículas de aceite y las dispersa a través de la fase de agua continua. A continuación, las partículas de aceite se estabilizan, mientras una membrana de proteínas se forma alrededor de estas. Agua en aceite, donde la fase dispersa es el agua y la fase continua es el aceite. Como ejemplo está la margarina y la mantequilla, que son productos construidos en redes de cristales de grasa con agua sobre aceite. También están las múltiples, que son aquellas en donde la fase dispersa contiene gotitas más pequeñas que son miscibles con la fase continua. Son fabricadas en dos etapas. La primera se produce con la emulsión interna y posteriormente esta se homogeniza en la fase continua externa. Podemos distinguir 5 mecanismos de desestabilización de emulsiones. Floculación, que se trata de una emulsión inestable donde las partículas se unen formando una masa. Cremación, que hace referencia a una emulsión inestable donde las partículas suelen concentrarse en mayor medida en la superficie de la mezcla que se forma. Coalescencia, que es el tipo de emulsión inestable donde las partículas se funden pasando a formar una capa líquida. Sedimentación, que es cuando la fase dispersa se concentra en la parte inferior. Inversión de fases, que es cuando la fase dispersa y continua se separan por completo según su densidad. La estabilidad de una emulsión depende de factores como el tamaño de la partícula, la diferencia de densidad de las fases, la carga de las partículas, la energía aplicada. Cuanto mayor la energía, más fina será la emulsión. También está implicada la velocidad de adición de la fase grasa, la temperatura de mezclado, la fuerza iónica, la presencia de agentes emulgentes y el punto de fusión. Los emulsificantes actúan disminuyendo la energía o tensión de la interfase, por lo cual aumenta la estabilidad de las fases implicadas y no permite que éstas se separen fácilmente. En cuanto a su estructura química, poseen un grupo polar que es afín al agua. Uno de los más comunes en alimentos es el glicerol. Su otra parte es un grupo apolar afín a las grasas. Generalmente consiste de una cadena de ácido graso que puede contener insaturaciones y longitud variable. Incluye la mayoría de ácidos orgánicos, ácido tartárico y anhídrido acético. Pueden ser naturales o sintéticos. Los naturales incluyen la lecitina y derivados que se utilizan en mayonesas. Los sintéticos incluyen el estearoilacetato de sodio o SSL que se usan en la panificación, así como los ésteres de mono y poligliceroles como el monoesterato de glicerol en el helado, además de SPANS y TWINS. Una forma de clasificarlos es por su valor de balance hidrolipofílico, HLB, en una escala de 0 a 20. A mayor HLB más hidrofílico y a menor HLB más lipofílico. Los emulsificantes ayudan a dar textura a los alimentos, así como controlar la viscosidad y sabores de los mismos. En términos de la producción de alimentos, pueden actuar como espumantes o antiespumantes, humectantes, formadores de película o antisalpicantes que permiten controlar la manera de procesarlos. Según un artículo publicado por Innovation for Food, las emulsiones pueden jugar un papel fundamental en los alimentos que consumimos diariamente, desde los productos lácteos hasta los productos de panificación. Las emulsiones pueden ayudar a formar la matriz sobre la que se construyen estos productos. En este concepto,
La industria alimentaria también incluye no líquidos, presentándose en productos como el helado, emulsiones cárnicas o panes. Los productos de panificación son matrices con aceite en agua de almidón y redes de proteínas que apoyan burbujas de aire, mientras que las emulsiones cárnicas son una matriz de aceite en agua con una proteína en forma de gel que incluye carne molida, estabilizantes y emulsificantes. Resumiendo, las emulsiones son sistemas de fases inmiscibles identificadas como continua y dispersa que se encuentran en alimentos tan básicos como la leche hasta otros más complejos como la mayonesa. Las emulsiones más comunes son las de agua en aceite, aceite en agua y las de fases múltiples. Mantener su estabilidad es prioridad para preservar la textura, viscosidad y estabilizar sabores en los alimentos, que depende de factores como la temperatura, la carga, el tamaño y densidad de partícula, para lo cual se utilizan los emulsificantes. Estos deben reducir la tensión entre las fases inmiscibles para equilibrar la emulsión. Poseen una cabeza polar y una cadena polar para ello, y pueden ser naturales o sintéticos. La actividad de ejemplos como la lecitina, monoglicéridos y polisorbatos depende de su valor HLB, pues será más lipofílico o hidrofílico según este sea menor o mayor.